ecuaciones de trigonométricas, pues hay que entender qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Bueno, entonces, recordemos que ya habíamos quedado que el primer resultado era ese. Entonces, en el siguiente triángulo, perdón, en el siguiente resultado, que es este, resulta que en ese resultado me están diciendo que ¿qué lado del triángulo es? Explicó lo que debemos de entender es que va a ser un cateto que va hacia abajo. Entonces lo que debemos de hacer precisamente es ubicar ese cateto hacia abajo. Acordémonos, vamos a precisar lo que mencionó su compañero. Si tengo por aquí un eje de las abscisas y tengo por aquí un eje de las ordenadas, debido a que es una función trigonométrica tangente, la definición es que debe de ser un cateto opuesto. Y como él dijo, ese cateto opuesto va hacia abajo, propiamente no va hacia abajo porque es positivo. Entonces, el va hacia abajo sí tiene sentido con el cateto opuesto, pero en este caso no va hacia abajo. Ahí hay que precisar esa situación, ¿no? Entonces, lo importante aquí es que por ser tangente, este es el cateto opuesto. Esa es la definición. Recuerden que una función es una definición basada en operaciones. ¿Cuál es la operación? La operación es una división. ¿Y cómo está definida esa división? Pues vas a dividir la longitud del cateto opuesto entre otra longitud. ¿Qué nos va a estar representando? 21, el cateto adyacente. El cateto adyacente. Y precisamente lo de cateto adyacente proviene porque así está la definición. O sea, alguien en su momento así hizo la definición, estamos hablando de Pitágoras, y al hacer así la definición, pues así lo tenemos que respetar. O sea, no hay más que obedecerlo, ¿no? Por lo tanto, ¿qué es lo que se dibuja primero? ¿Lo que se dibuja primero es el cateto opuesto? ¿O lo que se dibuja primero es el cateto adyacente? ¿O lo que se dibuja primero en los triángulos es la hipotenusa? ¿Qué es lo primero que dibujamos? 22. Dime 22. El cateto adyacente. Ok, siempre dibujamos primero el cateto adyacente. Recuerden que el cateto adyacente es el que va a estar sobre el eje de las abscisas. Por lo tanto, lo primero que yo debo de pensar en lo que voy a dibujar en el triángulo es que del centro siempre voy a ir a la derecha o voy a ir hacia la izquierda. No importa cuál de las dos, siempre me está generando el cateto adyacente, donde el cateto adyacente puede ser positivo o el cateto adyacente puede ser negativo. Por lo tanto, la manera en que yo voy a dibujar primeramente a ese triángulo, de acuerdo a lo que me están mencionando, es que debo de tener un cateto adyacente que va a la derecha. Y la derecha, lo importante es el signo. No me importa tanto cuánto, sino el signo. Por lo cual, voy a dibujar un triángulo. Lo voy a hacer como la otra figura. Voy a dibujar un triángulo que primero va hacia la derecha. Y ya que fue a la derecha, luego del cateto adyacente, ¿qué es lo que tengo que dibujar? ¿El cateto opuesto o la hipotenusa? ¿Qué es lo que se dibuja después? 21. Dime 21. ¿El cateto opuesto? El cateto opuesto. Ok, entonces luego dibujamos el cateto opuesto. Y al dibujar el cateto opuesto, perdón, entonces ya sabemos cómo va a estar el triángulo. Voy a borrar esas marquitas. Y entonces, una vez, como ya habíamos dicho, ya que dibujé el cateto adyacente, lo que dibujo es el cateto opuesto. Y entonces el cateto opuesto yo me doy cuenta que es positivo. Al ser positivo, entonces el triángulo forzosamente tiene que ir hacia arriba, formando el ángulo de 90 grados. Y por último dibujo la hipotenusa. Siempre es así. Primero el cateto adyacente, luego el cateto opuesto y al último la hipotenusa, porque ese es el que me va a regresar a mi lugar de origen. Y por eso necesito tener contemplado que el ángulo siempre va a ser en sentido contrario de las manecillas de reloj y dibujado a partir del lado positivo del eje de las abscisas. Bueno, voy a triángulo. Observo que hay una gran diferencia entre el triángulo de la clase pasada, que estaba en el cuarto cuadrante, y el triángulo que estoy teniendo de acuerdo a estas condiciones, que me lo está posicionando en el primer cuadrante. Ahora bien, ya que vi cuál es el sentido, recuerden que hay una dirección muy grande entre la dirección es la dirección horizontal y el sentido es lado izquierdo y lado derecho. También está la dirección vertical, y en la dirección vertical está el sentido abajo y el sentido arriba. Entonces, ya teniendo bien específicos los dos sentidos,
por la ubicación, perdón, de la ubicación del triángulo, debido a estos signos, que fue primero hacia la derecha y luego hacia arriba, y obviamente de regreso para marcar la hipotenusa, entonces necesito asignar valores, y los valores numéricos, o sea las longitudes, es que este lado mide 1 y obviamente es positivo porque fue a la derecha, y el otro cateto opuesto también tiene una longitud de raíz de 3 y fue hacia arriba, por eso es positivo. Entonces lo único que me falta es observar estos dos triángulos, y de estos triángulos decidir si voy a utilizar el de la izquierda o voy a utilizar el de la derecha. Y ya que decidí qué triángulo voy a utilizar, entonces de acuerdo a lo que yo observo en estos triángulos, ya sea en uno o en el otro, entonces determinar este ángulo qué longitud tiene. ¿Alguien me puede decir cuál es la medida de este ángulo? 180 grados. No. Acuérdense, este ángulo pequeñito, este ángulo que está aquí. El que está obviamente en el triángulo. 12, 45 grados. No, no es 45. Seguimos. Entonces, lo que debo de hacer es visualizar que este ángulo está opuesto, está enfrente del lado que mide raíz de 3. Entonces, cuando yo visualizo estos dos triángulos que me debo de aprender de memoria, resulta que el único triángulo que tiene un lado que es raíz de 3, pues es este triángulo. Y como ese triángulo tiene raíz de 3, yo observo cuál es el ángulo que está frente al lado raíz de 3 y me doy cuenta que es pi tercios. Por lo tanto, solamente por la comparación, recuerden que ahí debo de comparar, asociar, que eso lo aprendí en el kinder, la asociación, y que aprendo a través de rompecabezas, de damas chinas, damas inglesas, etcétera, etcétera, serpientes y escaleras, etcétera. Me doy cuenta entonces que ese ángulo tiene una medida que es, como había dicho aquí, que es de pi tercios. Y debido a que está en el primer cuadrante, y como sé que los ángulos se deben medir del primer cuadrante, pues aquí no hay como que algo adicional. Acuérdense que en el otro ángulo, en el beta 1, que estoy moviendo aquí arriba, sí tuve algunos detallitos porque estaba en el cuarto cuadrante. Pero cuando yo estoy revisando entonces lo que ocurre con el otro ángulo, que le voy a poner de nombre, pues aquí dice, ¿no? Beta 2. El ángulo beta 2, pues ahí directamente yo sé que son pi tercios. No hay más que pensarle, porque este ángulo es pi tercios y porque todos los ángulos se deben medir en sentido contrario de las manecillas del reloj con respecto al eje positivo de las abscisas. Por lo cual, simplemente digo que es pi tercios más n veces otra vuelta. Acuérdense que el 2pi es una vuelta en radianes y n veces otra vuelta, pues es todas las vueltas que pueden surgir de eso. Lo escribo adecuadamente, primero escribo el 2, luego escribo el n, luego escribo el pi, escribo aquí que las unidades son radianes y con eso ya estoy calculando el segundo ángulo que cumple con lo que tenía por acá. Acuérdense que lo que tenía por acá es que debería de ser un resultado negativo o un resultado positivo, lo cual ya no lo hago con calculadora porque la calculadora no me ayuda a visualizar todas las posibilidades. La calculadora solamente te da un resultado y peor tantito te lo da en decimales, en expresión decimal, y lo cual no me sirve porque necesito entender cuál es la relación con respecto al pi, que ya sabemos que pi es lo que estamos considerando, y también sabemos por geometría euclidiana que pi es el número de veces en que este diámetro, si yo le pongo la forma curva, ese diámetro cabe 3.14 veces. Bueno, 3.14, 15, 92, 67, 432, 98, etcétera, ¿no? Y me sigo con toda la expresión que nunca es periódica. Entonces de ahí necesito todo escribirlo en términos de pi, que es la respuesta adecuada, ¿no? Bueno, ahora bien, vamos a la tercera respuesta. De manera similar con la tercera respuesta, debo de revisar esta definición. Por lo tanto, por definición, yo sé que este lado del triángulo, ¿qué lado es? El lado opuesto al ángulo. Ok, ese es el cateto opuesto. Entonces, como ese es el cateto opuesto, pues simplemente necesito entender que cuando voy a hacer la figura, ese debe de estar marcado como el cateto opuesto. Por lo cual, estoy observando aquí con mis ojitos de la cara que el cateto opuesto debe ser positivo. Y luego, este que está abajo, ¿qué lado del triángulo es?
22. Dime 21. Ah, no dijiste 21, dijiste 15. Discúlpame, dime 15. El cateto adyacente. Ok, es el cateto adyacente. Entonces, con esa definición, acuérdense que una función es una definición basada en operaciones, porque esa es la interpretación adecuada. Hay otras maneras de tratar de definir función, pero no me ayuda en lo que es la aplicación de lo que es una función. Por eso es necesario entender que es una definición que es basada en una operación que es división, y esa va a ser la división del cateto opuesto entre el cateto adyacente. Por eso yo sé que es un cateto adyacente. Y entonces ya tengo los argumentos necesarios para poder decir que en el plano cartesiano, en el eje horizontal, primero voy a dibujar, o primero voy a dibujar en el eje vertical, o primero voy a dibujar, no sé, yo ya sé qué es lo que voy a dibujar. Entonces díganme, ¿qué se dibuja primero? ¿El cateto opuesto, el cateto adyacente o la hipotenusa? 22. Dime 22. El cateto adyacente. Ok, siempre, lo primero que voy a dibujar es el cateto adyacente. Recuerden, porque eso es como que importante, ¿no? A veces cometemos la imprecisión de dibujar primero el cateto opuesto y luego hacemos nuestros triángulos así. Y ni al caso, ¿no? Ese triángulo no es del primer cuadrante. Por eso es importante que tengamos bien claro cómo se van a dibujar las ubicaciones. Por lo cual, por lo que acabo de decir, lo que me acaban de decir, perdón, lo primero que dibujo es el cateto adyacente. Y el cateto adyacente sabemos que es en la abscisa. Y si es en la abscisa, eso implica que me debo de desplazar hacia la izquierda. Eso es conceptualización, es entender cómo se dibujan los cuadrantes y por qué. Eso implica entonces que un triángulo en su cateto adyacente, en la abscisa, dibujado hacia la izquierda, partimos del origen y nos vamos hacia la izquierda. Y después de dibujar el cateto adyacente, ¿qué lado voy a dibujar? 12. 12, dime 12. Cateto opuesto. Ok, muy bien. Vamos a dibujar el cateto opuesto. Entonces, dibujamos el cateto opuesto, obviamente siguiendo lo que me está indicando ese signo. Y ese signo me está diciendo que es positivo. Y sabemos que los catetos opuestos positivos se tienen que dibujar entonces hacia arriba, porque van en la ordenada. Por lo cual vamos a quitar esto de cateto opuesto. Vamos a dibujar el lado, obviamente formando un ángulo de 90 grados. Y sabemos que lo último que siempre se dibuja es la hipotenusa. O sea, es derecha, arriba y de regreso. Y el arriba aquí me hace una situación ortogonal. Ya sabemos que eso quiere decir que se forman ángulos de 90 grados. Y ahora sí asignamos el valor numérico. Y del valor numérico, pues nos están diciendo que el cateto adyacente es 1 dibujado hacia la izquierda. Acuérdense que no es un signo que me esté multiplicando a la longitud, es una interpretación, por eso lo estoy escribiendo de manera diferente. No estoy escribiendo -1, esto es aritmético. Estoy dibujando la interpretación, por eso digo, mide 1 y está dibujado hacia la izquierda. No estoy haciendo una multiplicación, ese paréntesis no es de multiplicación. Y luego me están diciendo que hacia arriba, entonces va a ser el cateto opuesto, o sea que este va a tener una longitud de la raíz cuadrada de 3 y está siendo dibujado hacia arriba. Ahora bien, ya que observé la ubicación del triángulo debido a la definición, una función es una definición basada en operaciones, entonces tengo que revisar con mis ojitos de la cara este triángulo y pensar que este triángulo va a estar relacionado con alguno de estos dos triángulos. Y ya que me di cuenta con cuál triángulo es con el que está relacionado, entonces debo de dar la premisa, debo de dar la respuesta de cuánto mide el ángulo que me interesa. Acuérdense que este ángulo que estoy marcando aquí, ese ángulo es el del triángulo, pero ese ángulo no es el que estoy calculando. Entonces, primeramente, díganme por favor cuánto mide este ángulo que está aquí. 12. Dime 12. 2. ¿Mide 2? No, el ángulo no mide 2. Dime 22. Pide tercia. Pi tercios, muy bien, es pi tercios. Ahora, ¿cómo supo su compañera
que era pi tercios. Pues todo viene por lo que les mencionaba. Eso es algo que aprendimos en el kinder. Y se los digo en buen plan, no se los digo con ninguna otra razón, ¿no? Hay veces que pensamos que las matemáticas empiezan en la secundaria y no es cierto. O sea, todas las matemáticas surgieron desde el kinder. Y desde el kinder me dicen dirección arriba, sentido arriba, sentido abajo, sentido derecha y sentido izquierda. Desde ahí surge lo que son las matemáticas. ¿Por qué? Porque va a ser un plano cartesiano que es perpendicular y de ahí entendemos que el levantarnos es perpendicular al avanzar. Y de ahí surgen las pendientes, que es una pendiente cuánto avanzo y cuánto subo. Y de ahí va surgiendo todas las matemáticas. Solamente que a veces no le ponemos tanto énfasis al kinder como debiera, ¿no? El mayor problema de las matemáticas precisamente radica en el kinder y en la primaria, no tanto en el bachillerato. En el bachillerato ya nada más es conceptualizar todo lo que ya sabes. O sea, es utilizar el lenguaje español adecuadamente. Entonces, ¿cómo supo su compañera que era pi tercios? Pues porque resulta que aquí observo que hay un raíz de 3, que es obviamente el importante porque está enfrente del ángulo. Y entonces al estar enfrente del ángulo, el ángulo que me interesa es pi tercios, pi entre 3. Y por lo cual sabemos que este ángulo es pi sobre 3. Pero ahora viene la parte siguiente del kinder y de la primaria. Sabemos que esta mitad, ¿cuánto mide esta mitad del círculo en radianes? 31. Dime 31. 1 pi. Ajá, mide un pi. Sabemos que 180 grados es pi radianes. Y esas asociaciones a veces le llaman regla de 3. Sabemos que la regla de 3 nunca ha existido, porque las reglas siempre las han hecho de tal manera que una regla comienza con 0 y luego sigue el 1 y sigue el 2 y sigue el 3. Jamás han hecho reglas de 3, porque la regla de 3 empezaría con 1, luego seguiría el 3, luego el 6, luego el 9. Y pues eso es como que ¿para qué la quiero, no? O sea, nunca ha existido la regla de 3, pero se ha mencionado ese nombre que ni al caso, ¿no? O sea, no existen las reglas de 3. Entonces, como ya dijo su compañero, esta media revolución es un pi. Y como ya me di cuenta con mis ojos de la carita que necesito dividirlo en tercios, entonces resulta que aquí pongo un pi tercios. Dejen hacerlo un poquito más grande. Aquí pongo un pi tercios. Aquí estoy poniendo otro pi tercios. Y aquí estoy poniendo otro pi tercios. ¿Por qué decidí dividirlo entre 3? Pues decidí dividirlo entre 3 porque el ángulo me está indicando que son tercios. Esta es la razón. Este ángulo fue el que me dijo, la división de tu entero lo vas a hacer en pedacitos de 3. Por lo tanto, de acuerdo a eso que les acabo de explicar y considerando que el ángulo importante es el ángulo que viene desde el lado positivo del eje de las abscisas, entonces el ángulo que yo debo de contestar como b subíndice 3 es este ángulo. Entonces díganme cuánto mide ese ángulo. 15. Dime 15. 2 pi sobre 3. Ok, es 2 pi tercios. Entonces eso no es porque me lo hayan enseñado en el bachillerato. Simplemente es asociarlo con mis conocimientos de la regleta, porque algunos utilizaron regleta, yo no lo utilicé, pero sí sé de varios de ustedes que ya utilizaron regletas en el kinder y que me da una asociación de lo que son las mitades, las terceras partes, etcétera. Entonces me doy cuenta que por lo mismo que había dicho que aquí hay un tercio, aquí hay otro tercio y aquí hay otro tercio, por ser un entero, y sé que se divide porque aquí está el 3, entonces llego a la conclusión que este ángulo que es beta 3 mide 2 pi tercios. Y como puede ser otra vez en la siguiente vuelta y en la siguiente vuelta y en la siguiente vuelta, etcétera, etcétera, entonces lo que le agrego es n veces muchas vueltas. Pero sabemos que eso está mal escrito. Entonces, en términos, primero va el signo, luego va el coeficiente, y luego van las variables y las bases. Y todo esto sabemos que está expresado en radianes, por eso le escribimos la unidad de radianes. Y con eso ya tengo mi tercer ángulo. Vuelvo a insistir, esta ecuación trigonométrica que vimos en la clase pasada tiene un resultado, 2 resultados, 3 resultados y vamos a calcular el cuarto resultado. Y curiosamente, de esos 4 resultados, la calculadora no me va a dar ninguno.
y no me va a dar ninguno porque la calculadora solamente da expresiones decimales. Y generalmente la expresión decimal está mal, sobre todo en funciones trigonométricas, ¿no? Ahí hay algo que todavía no han logrado definir los programadores de las calculadoras, y por eso las calculadoras pues tienen sus bemoles, ¿no? Serán muy rápidas, serán muy costosas, podrán hasta integrar, porque algunas calculadoras según integran, pero en realidad no saben conceptualizar y solamente hacen lo que los programadores les dijeron, pero no saben en realidad qué están haciendo. O sea, simplemente es un instrumento, ya, no es la gran cosa una calculadora, ¿no? Bueno, y por último, otra vez, tenemos que empezarle. Una tangente está definida como la división de qué lados. ¿15? Dime 15. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Ok, esa es la definición. Y como esa es la definición, entonces lo que debo de estar considerando es que el lado que está arriba me está representando la longitud del cateto opuesto y el lado que está abajo me está representando la longitud del cateto adyacente. Por lo cual, debido a esto que yo estoy observando con mis ojitos de la cara, díganme, ¿cómo se debe dibujar el triángulo? 31. Dime 31. En el tercer cuadrante. Ok, en el tercer cuadrante. Entonces, vamos a entender por qué dijo su compañero 31 que se debe de dibujar en el tercer cuadrante. Y que obviamente eso obedece a conceptualizaciones y no solamente porque él dice, ¿no? O sea, debe de haber un argumento. Recuerden que mencionamos que lo primero que se dibuja siempre es el cateto adyacente. Y el cateto adyacente obedece a que me voy a desplazar hacia la izquierda, porque voy a comenzar con el eje de las abscisas. Entonces del centro me desplazo hacia la izquierda y luego me desplazo hacia abajo por el signo negativo. Luego me voy hacia abajo y regreso. Eso quiere decir que la ubicación que yo estoy observando de ese triángulo de acuerdo al plano cartesiano, recuerden que el plano cartesiano es horizontal y vertical, entonces ese plano cartesiano me lo está ubicando en el tercer cuadrante por cómo yo estoy dibujando el triángulo de acuerdo a la definición de la función. Una función es una definición basada en operaciones aplicadas a la variable independiente para obtener un único resultado de la variable dependiente. Eso es una función. Sabemos que con la proyección ortogonal, por eso aquí viene un ángulo de 90 grados, y asignamos valores. Los valores es el cateto adyacente, tiene una longitud de 1 desplazado hacia la izquierda, y el cateto opuesto tiene una longitud, tiene una medida de raíz de 3 desplazado hacia abajo. Ahora bien, de lo que yo estoy observando, este ángulo que está con respecto al origen, este ángulo es el importante. Y para poder calcular ese ángulo, necesito acordarme de los dos triángulos que me aprendí de memoria. Por lo tanto, por asociación, díganme cuánto mide este ángulo. 15. Dime 15. Pi sobre 3. Ok, otra vez mides pi sobre 3. ¿Y por qué otra vez mides pi sobre 3? Pues porque otra vez vi la figura. O sea, no hay mucho que buscarle, ¿no? Tienes que ver la figura, tienes que aprenderte la figura. No todo es calculadora y las matemáticas no son objetos para estar pensando que se suben, se bajan o se pasan, ¿no? Entonces, nada más por asociación de ideas, vuelvo a repetir, el ángulo que está enfrente de la longitud raíz de 3, viendo en mis dos triángulos, pues el único triángulo que tiene raíz de 3 es este no tiene. Por lo tanto, ubicando mi longitud raíz de 3, observo el ángulo que está enfrente y el ángulo vuelve a ser pi tercios. Por eso su compañera supo que el ángulo precisamente tiene una longitud de pi tercios. En realidad no me interesa cuánto mide en grados hexagesimales. Eso lo hicimos en la primaria y ya jugamos con el transportador y teníamos nuestro transportador de vuelta entera, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ahora lo importante es que si me están diciendo que voy a dividir a esta parte en tercios, díganme por favor esta parte de abajo cuánto mide en radianes. 31. Dime 31. 180 radianes. No son 180 radianes. ¿Alguien más? 15. 15, dime 15. Pi. Un pi radian. Acuérdense que los radianes están relacionados al número pi
y el número pi sabemos que en todas las circunferencias es el número de veces que cabe el diámetro sobre la circunferencia. Entonces, si ya me dijo su compañera que esto es pi de aquí para acá, y también sabemos que es pi de aquí para acá, eso quiere decir que tenemos 2pi. Eso es la referencia de 360 grados. 360 grados son 2pi. Pero debido a que nos me están diciendo que lo debo de dividir en tercios, ¿y por qué en tercios? Porque el ángulo mide tercios, por eso, esa es la única razón. Si hubiera escogido este ángulo lo hubiera dividido entre 6, y si hubiera escogido este ángulo lo hubiera dividido entre 4. Pero no es el ángulo que tú quieras, es el ángulo que debe de ser. No estamos aquí para cumplir caprichos, es el que debe de ser. Y como el que debe de ser son tercios, entonces lo que hacemos es dividir en una tercera parte, en 2 terceras partes, en 3 terceras partes, en 4 terceras partes, en 5 terceras partes y en 6 terceras partes. Cada uno de estos pedacitos es un tercio, pero acuérdense que es un tercio tomando en consideración que la mitad es pi y la otra mitad es pi. Y por lo tanto, por lo que yo les acabo de explicar, y considerando que todos los ángulos, todos los ángulos deben ser con respecto al lado positivo del eje de las abscisas, díganme por favor cuánto mide el ángulo que pasa por el primer cuadrante, segundo cuadrante y llega hasta este segmento que me representa el tercer cuadrante. ¿Cuánto mide ese ángulo en radianes? Entonces, como habíamos dicho, ¿no? Aquí es un tercio de... es un tercio. Es un tercio de pi. Aquí vienen 2 tercios de pi. O sea, es otro tercio de pi. Es otro tercio de pi. Aquí viene otro tercio de pi. Y aquí abajo es otro tercio de pi. Entonces, ¿cuántos van en total? Pues es 1, es 2, es 3 y es 4. En total, como me dijo su compañera, el ángulo, considerando desde el lado positivo del eje de las abscisas, en total, lo voy a poner aquí, es 4 tercios de pi. Por lo tanto, ese último ángulo que me hacía falta, que es el ángulo beta 4, el ángulo beta 4 tiene una longitud que son 4 tercios de pi más n veces, más n veces una vuelta, que saben que la vuelta es 2pi, pero escribiéndolo adecuadamente debe ser 2n pi, y sabemos que esto también está expresado en radianes. Por lo tanto, con eso ya calculé el resultado del último ángulo que es respuesta que satisface a esta ecuación trigonométrica. ¿Sale bien? ¿Alguna duda, pregunta, chiquillos? No, profe. Ok.